¿Veis? Tengo ahora un tono de piel rojiza, pues puedo ir a por ciertas texturas, voy a diluir y dejo que la textura se cree sola. Por el tipo de imprimación y que no le da muchas capas, esta parte es porosa, con lo cual me viene estupendo para imitar el cuero, una especie de piel vuelta, ¿vale? Lo dejo así y voy acumulando capas a medida que me lo va pidiendo el ojo. Mi recomendación aquí es que no os paséis, que a veces menos es más y dejarlo sutil queda mejor. Eso no me gusta demasiado, con lo cual seco el pincel y voy a absorber, ahora que está húmedo, y rompo esa burbuja, lo dejo secar y luego ya veré qué hago con ello. Bueno, vamos a seguir con el cuero, ¿vale? Como veis, se ha producido pues por condensación o por acumulación de capas diluidas, pues se genera una pequeña textura a la que vamos a seguir generando textura con más capas todavía. En este caso cojo este color pues por seguir dándole un poco tono, el mismo tono rojito que tiene un poco en toda la pieza. También lo voy a hacer diluyendo, vais a ver que no tiene casi cobertura, es muy transparente y entonces simplemente apoyo el pincel y genero cierto ruido. También me puedo ir a la zona de sombra para que no esté concentrada la textura solo en la zona de luz, sino que tenga un poco de variedad. Dejo secar y me voy a otro tono. En este caso voy a coger un tono más claro. Cojo, por ejemplo, el Green Grey de acá, pero podría coger cualquier otro. Vamos, realmente simplemente busco uno que tenga un valor bastante alto, que sea desaturado y que sea brillante. Y en este caso lo voy a utilizar para generar pues unos efectos de corte del cuero, de desgaste, que se van a acumular sobre todo en zonas pues donde está cortada la tira, ¿no? Que se desgasta más, y lo aplico de una manera irregular. De aquí podemos también tirar alguna línea, como si fueran pequeños desgastes que van empezando a romper el cuero, pero no mucho tampoco. Este tipo de cosas las hacen muy bien los históricos, la verdad, mucho mejor que el pintor medio de fantasía. Tienen muy tomada la medida de cuánto se rompe cada material y tal, y creo que es una cosa que en general el pintor de fantasía debería un poco ponerse las pilas. Evidentemente hay gente muy buena también en fantasía que hace lo mismo, porque al final son métodos, o sea, esto sí que es, aparte de observación, pero vamos, si tú sigues este patrón que yo estoy utilizando con estos colores, vas a sacar algo interesante que va a parecer piel vuelta o cuero, ¿vale? Lo podrías hacer con otros tonos también. En este caso pues lo estoy haciendo con tonos más anaranjados, más rojizos, pero podrían ser tonos más verdosos, podrían ser tonos más amarillentos, o sea, realmente en ese sentido no tienen mayor importancia. Me vuelvo a un color más oscuro, por ejemplo me cojo este Chestnut Brown, que como ya sabéis, los colores de Nocturna, ya está dicho, está explicado en un vídeo, tenéis un vídeo, bueno, de hecho un par de vídeos específicos de testeando las pinturas de Nocturna, hablando de que son pinturas muy interesantes porque no tienen muy buena cobertura, pero tienen un pigmento rico, con lo cual son coloridas a pesar de no ser tintas, son coloridas y transparentes, con lo cual si queréis algo intermedio que no sea muy satinado para jugar con transparencias, con este tipo de efectos de acumular capas con poca opacidad, pues las de Nocturna son buenas pinturas para eso y simplemente las he utilizado pues en este caso para añadir otra capa y que el corte entre la zona de luz y la zona más en sombra pues no sea tan brusco, ¿vale? E incluso para generar algún tono intermedio, ¿vale? Voy a dejar secar esto y luego, cuando seque, bueno, lo seco con secador, de hecho, más rápido. Una vez ha secado, pues volvemos a acumular más información. Podríamos ir variando el tono, incluso, mira, si os fijáis, por ejemplo, yo puedo meter, es que realmente casi cualquier cosa. Voy a meter este Desert Brown para que veáis un poco que puedo combinar otros tonos y que como son todos marrones, como son todos terciarios, pues realmente no hay mayor problema, ¿vale? Esto para que veáis la dilución, sabéis que siempre lo hago, ¿vale? Una dilución bastante alta. La dilución es de veladura, pero la trazada es buscando el parche, buscando el parcheo, buscando el acumular ese pigmento final en alguna zona en concreto. Y ese mismo tono, que además es más luminoso, con lo cual me va a generar una sensación de mayor brillo en la pieza o en la zona donde lo ponga. Incluso puedo jugar con la mano para generar mayores texturas.
Al final es un poco jugar con el pincel, con la mano, con una esponja, con cualquier cosa que me genere diferentes formas, diferentes texturas, que esas texturas sean más sutiles o menos según lo marcado que queráis la textura del cuero, ¿no? y el desgaste. Yo recomiendo que vayáis muy poco a poco y con transparencias, sobre todo hasta que consigáis, digamos, un tipo de desgaste que os convenza y que sepáis localizarlo, ¿no? Porque hay gente que se pasa y entonces luego no sabe volver atrás. Entonces creo que para este tipo de cosas, a ver, yo he hecho miles, entonces realmente, o sea, sé cuándo me paso y sé volver atrás, pero si es la primera vez que haces algo parecido, pues el mayor riesgo que tienes, porque esto no tiene ningún tipo de dificultad técnica, el mayor riesgo que tienes es que sobretrabajes la pieza, que metas demasiada textura, que metas demasiada información. Algo así realmente ya vale, ya no necesita más. Podría meterle evidentemente más chicha en la parte en sombra, algún corte, algún... En realidad el cuero se abolla, el cuero no se corta, el cuero para que se corte se tiene que rasgar, ¿vale? O sea que no es como una madera que puedes cortar en medio, ese tipo de efecto que se hace mucho, sobre todo en fantasía, que es muy típico, era muy típico sobre todo en los 2000, de plano de un corte en negro y luego un plano de luz para sacarle como el volumen hacia afuera, ¿no? Como para dar a entender que era un corte profundo. Eso en el cuero no sucede, o sea, es incorrecto. ¿Vale? Puede ser estéticamente interesante, según el caso, pero no está bien hecho, ¿vale? Entonces yo recomiendo que no lo hagáis. Y me refiero, creo que todos sabéis lo que digo, que es el típico corte que debajo pues tiene un planito de luz, ¿vale? Eso no lo hagáis. Y si lo hacéis, hacedlo a raíz del propio corte del patrón del elemento. Es decir, sí se podría producir un corte, un rasgado, desde el propio borde, pero no en el centro. Porque si pasara en el centro, se rasgaría. O sea, habría volumen real. No sería creíble hacerlo con un efecto óptico, ¿no? De pintura. Bajo mi punto de vista, queda muy cutre. Y he visto pinturas buenísimas con ese efecto, arruinando un poco el trabajo general. Luego ya lo que añadáis, lo que queráis añadir de información, más, menos, más blanquecino, menos... Esto ya es una cuestión muy de gustos o muy de documentación, ¿vale? Porque hay mucha gente que, digamos, que coge una foto de un cuero que quiere y lo representa tal cual. Cosa que está bien, yo reconozco que no lo hago, pero porque me resulta más aburrido buscar la documentación que inventarme un cuero que al final, como he hecho 1000, pues sé que va a ser creíble y como tampoco es una parte fundamental. Ahora imaginaos que el tío va vestido totalmente de cuero o que tiene una chupa de cuero, un elemento muy grande en cuero, pues ahí sí que cogería documentación, ¿vale? Mira, hemos mezclado un púrpura con un marrón para darle profundidad. Y como le he sacado más textura por esta parte de abajo, pero no quiero que esté tan concentrada ni que se vea tan marcada en una zona que debería introducir la sombra, pues simplemente trabajo encima, filtro encima. Veis que además sin ningún tipo de control o de descarga de la pintura, y también puedo hacerlo un poco por aquí. Incluso, fijaos, podría hasta dejarlo por en medio para que se genere un cambio de color. Luego lo puedo ajustar a pincel, mientras esté húmedo puedo seguir generando esa textura. Incluso con el dedo puedo quitar pintura y a la vez generar textura. Voy a secar, a ver si me convence, y en principio ya estaría. Insisto que podéis trabajar esto todo lo que queráis. De hecho, hay un muy buen pintor que se ha especializado en hacer esto, pinta todo con un estilo muy particular, se ciñe mucho a las texturas, que algunos lo conoceréis, o muchos quizás, que se llama Lucas Zaba. Yo es un tío que me gusta mucho lo que hace, aunque no es un estilo que me guste especialmente. Esto parece un poco como contradictorio, pero realmente me gusta porque creo que es un tío que tiene estilo, que es diferente, ¿vale? Que el tío hace una cosa suya, y entonces yo eso siempre lo he respetado mucho. Y aunque me parezca que a lo mejor es demasiado exagerada la textura para mi gusto personal, pero reconozco el valor que tiene y que es un tío que pinta muy bien, ¿no? Trabaja mucho el óleo, se mezcla de acrílico y óleo, y es un tío súper majo y muy interesante. Tiene su propia marca, que es Zaba Art. Podéis chequear las figuras porque tiene algunas cosas bastante interesantes. Es escultor también,
hace mucha caricatura y demás. Tiene, de hecho, una caricatura de Forrest Gump que es muy, muy bonita. Me gustó mucho. Y bueno, merece la pena que veáis un poco su trabajo, yo creo, porque hace cosas muy chulas. Y a nivel texturas, es un loco de la textura. O sea, texturiza todo y texturiza un nivel de detalle, pues eso, muy, muy hardcore, muy crazy, ¿no? Entonces, echadle un ojo, yo creo que os puede gustar. ¿Veis? Luego voy a ir ajustando, metiendo pequeños tonillos. Cuanto más queráis enriquecer, pues mejor, pero hasta cierto punto, ¿eh? Porque a veces que nos pasamos y metemos más información de la necesaria y lo que se vuelve es un poco caótico. De hecho, yo ahora lo he hecho un pelín caótico. Lo voy a dejar así, porque realmente lo podría llamar terminado, esta pieza. Y creo que para un how-to de cómo hacer un tipo de brazalete de cuero o una pieza de cuero pequeña es más que suficiente y se entiende, espero que perfectamente bien. Así que voy a secar, voy a dar unos últimos toques de un blanco más puro, que en este caso voy a coger, tengo por aquí un poquito de tinta blanca. Podría ser un blanco que no fuera en tinta, simplemente que lo tengo abierto. Y lo aprovecho, lo mezclo con el tono que tenía de antes, con lo cual voy a generar un color casi blanco puro y lo voy a acumular solo en esta zona, que es el patrón de luz que yo he definido ya en la piel, ¿no? Entonces aquí concentro un pelín, simplemente para enfocar la vista y que quede claro que la luz, aparte de que haya textura, pero la luz se tiene que dirigir aquí. Estos son trucos visuales, se utilizan también mucho en no metálicos, en los bordes. ¿Ves? Yo ahora he metido un punto ahí muy fuerte, que es exagerado. A nivel color no tiene mucho sentido que sea tan blanquecino, pero que ahora veréis que si te pasas, como es el caso, voy a extender un poquito, ahí, por ejemplo. Si te pasas, pues luego simplemente coges un tono un pelín más bajo, que puede ser, pues, yo qué sé, una veladura de un caqui, un amarillento, un crema, un color vainilla, lo que queráis, y simplemente meto encima, filtro el color encima del blanco, y esto es una cosa que yo llamo, lo he explicado en varios procesos, que es como una escalera de valor, que básicamente lo que hago es que meto un color muy cercano al blanco y luego trabajo encima. El saber parar es la clave de algo así. Porque si sobretrabajáis, como es el caso de lo que está pasando ahora, mira, me viene bien cagarla un poco para que lo veáis. Si sobretrabajáis, lo que sucede es que cubrís las capas anteriores y entonces perdéis el tipo de contraste que teníais. De hecho, hubiera valido con lo que he hecho al principio. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Con esto me vale. Esto lo voy a meter un pelín más en sombra. Ya está. Como veis, estoy trabajando con parcheos de veladura, ¿vale? O sea, lo que hago es básicamente, este no dejo parcheo, este sí. Esto de aquí es lo que voy acumulando para generar esas manchas, esas variaciones tonales más o menos sutiles, ¿vale? Y llegado a un punto, mejor dejarlo, pasar a otro tema y ya solucionaremos si hace falta aumentar el contraste o el número de textura o meterle textura en la parte de atrás. Por ejemplo, yo en la parte de atrás casi no le voy a meter textura. En todo caso, a lo mejor iluminaría ligeramente la cuerda, porque tiene una cuerda por aquí, pero como no se va a ver, como está en un plano casi totalmente en sombra, puedo dejarlo ligeramente marcado y luego ya veré lo que hago con ello. Pero vamos, en un principio esto es una zona en sombra, con lo cual, con que tenga una pequeña, un indicio de textura, ¿vale? Que es como una mancha, ya me valdría. Igual que toda esta zona de piel, realmente no me preocupa porque esta zona trasera no la tengo que solucionar todavía. Lo importante es solucionar la vista delantera. En fin, así se hace un brazalete de cuero, ¿vale? Algo sencillo, rápido, que todo el mundo creo que puede entender, que todo el mundo creo que puede aplicar, que se basa en cubrir bien en principio y elegir colores que no distancien mucho de unos de otros. Con terciarios es todo mucho más fácil y luego lo que ves aplicando son sucesivas capas con información distinta, textura distinta, más fina, más gorda, más controlada, menos controlada, de colores poco análogos entre sí, marrones en este caso todos, con transparencias. Si quisierais ganarle viveza podéis también meterle, por ejemplo, en las sombras un lavado, he manchado, un lavado con una tinta, ¿vale? Por ejemplo, en las zonas de sombra, ya os digo, si queréis un cuero que sea más vivo, que sea un cuero más nuevo, podéis hacia la zona de sombra meterle un filtrito con una tinta que os gane en riqueza por el propio satinado y la profundidad que tiene la tinta. En este caso no me interesa, o sea, ya me funciona así, puede ser un cuero viejo y punto pelota. Lo único que me podría preocupar es que a lo mejor ha quedado demasiado evidente esta zona de luz y esta zona de luz como dos zonas muy separadas, ha perdido el toque sutil que tenía en un principio.
Si eso me preocupa, bueno, pues voy metiendo información con un color más oscuro que me vuelva a quitar esa información de un color tan claro, por ejemplo con este rojizo, y iría reduciendo. Pero ya os digo, no es importante porque como está ya, funciona. Lo voy a dejar secar y esta parte ya está rematada. Espero que os haya servido.